qué este seminario web? En NRGI decidimos organizar este espacio porque, aunque las empresas petroleras estatales tienen un peso enorme en la transición energética, en América Latina concentran casi el 60% de la producción de petróleo y gas y son claves para la economía, las finanzas públicas y las decisiones energéticas, todavía ocupan un espacio muy pequeño en los debates sobre acción climática y desarrollo sostenible. Desde NRGI creemos que es muy importante y necesario abrir esta conversación de cara a la COP30. Ahora me permito presentar a nuestras y nuestros ponentes. Contamos con la presencia de Ana Carolina González Espinosa, directora senior de programas en NRGI. Ana Carolina lidera el trabajo de la organización sobre transiciones energéticas justas, con especial atención a regiones productoras de petróleo y gas, o territorios productores de petróleo y gas, y con más de 20 años de experiencia en gobernanza de recursos, clima y desarrollo. Bienvenida, Ana Carolina. También contamos con Cássio Carvalho, asesor político del Instituto de Estudios Socioeconómicos, INESC, en Brasil. Cássio es ingeniero eléctrico, maestro y doctorando en energía y trabaja en temas socioambientales y de transición energética con justicia social. Seja muito bem-vindo, Cássio. Hola, gracias. Y Katia Puga Cornejo, directora de energía en México Sostenible. Katia cuenta con más de 15 años de experiencia en la intersección de energía, medio ambiente, derechos humanos y participación social, tanto en el gobierno federal como en las iniciativas internacionales y comunitarias. Gracias por tu presencia, Katia. Bueno, con estas presentaciones ya es momento de comenzar. Comenzamos dándole la palabra a Ana Carolina, quien nos invitará a reflexionar sobre por qué es necesario hablar de empresas petroleras estatales cuando pensamos en una transición justa en América Latina. Te escuchamos, Ana Caro. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti por moderarnos y a nuestros invitados por acompañarnos en esta reflexión, que efectivamente de alguna manera nos plantea una pregunta de entrada, y es ¿por qué estamos hablando de empresas nacionales de petróleo cuando hablamos de transición justas? Y eso quisiera de alguna manera plantear en esta intervención. Primero, pues, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es un poco la aproximación que hasta el momento han tenido las empresas nacionales de petróleo a este tema y dónde podrían contribuir mucho más estas empresas a la conversación sobre transición justa? Iniciando entonces con esa pregunta que tú me planteas de por qué estamos hablando de empresas nacionales de petróleo cuando hablamos de transición justas, yo diría que hay dos razones principales. La primera, por supuesto, tiene que ver con el peso que tienen estas empresas para las economías nacionales, pero también para las economías territoriales. Las empresas nacionales de petróleo son actores centrales en, digamos, la generación de ingresos públicos en muchos de nuestros países, pero también cumplen otros roles, digamos, no comerciales asociados a garantizar el acceso a la energía o incluso en algunos casos, digamos, cumplen objetivos sociales, ¿no? Y a nivel subnacional, donde están, digamos, la mayor producción de petróleo, pues este rol es mucho más importante, ¿no? Si bien, por ejemplo, la generación de empleo a nivel nacional pues puede ser importante, pero pues no es significativa en el agregado, a nivel subnacional eso se potencia, digamos, pueden ser, digamos, unas fuentes de empleo muy importantes para estos territorios. Por ejemplo, en México se habla de que el 90% del PIB del sector secundario petrolero en esas regiones petroleras está vinculado a Pemex. En Colombia, por ejemplo, a través del programa de obras por impuestos, termina la empresa nacional Ecopetrol ejecutando, digamos, montos importantes que son claves para las prioridades sociales de los municipios. Y, digamos, en Venezuela también PDVSA, digamos, asume programas sociales, etcétera. Pero ese peso que tienen en la economía se puede ver un poco en entredicho con lo que está pasando con los mercados globales, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía ha planteado efectivamente que hacia 2030 la, digamos, demanda global de combustibles fósiles puede alcanzar su pico y eso pues pone en riesgo
en buena parte, digamos, los ingresos que puedan generar estas empresas, muchas de las cuales tienen un porcentaje importante que va a exportación a esos mercados globales, ¿no? Y esos riesgos ya se están materializando a nivel subnacional, en algunas regiones que ya ven en declive la producción petrolera. Estamos hablando, por ejemplo, del caso del Putumayo en Colombia, donde la producción ha caído de 55.000 barriles a 22.000 barriles día, y se espera que a 2030 caiga a 8.000 barriles, y eso, pues, por supuesto, pues tiene consecuencias importantes para esto que acabamos de decir, pero también por los riesgos ambientales que tiene, digamos, esa posible salida del petróleo de los territorios, por los pasivos sociales y ambientales que se puedan, digamos, generar. En el caso de Loreto, una región petrolera peruana, pues está hablando de 700 derrames documentados en la región, que no es muy claro, digamos, quién los va a asumir. De hecho, en el caso de Perú, la petrolera Perú Petro ha sido quien ha asumido esos activos que venían de otras empresas, pero no es muy claro entonces si ellos van a asumir la reparación parcial o total de esos pasivos ambientales que dejaron, digamos, esas otras empresas. Entonces, eso está pasando mucho en la medida en que las empresas internacionales, las multinacionales privadas de petróleo dejan los activos, y muchos de quienes los asumen son las empresas nacionales de petróleo. Pero la segunda razón yo diría que es por esas expectativas sociales tan importantes que hay en el territorio sobre la acción de estas empresas, ¿no? Estas empresas, a diferencia, digamos, de las multinacionales de petróleo y empresas privadas, la gente las ve con ojos diferentes, como que cumplen un rol diferente, y efectivamente en muchos casos han sido Estado, ¿no? Ahí donde la presencia estatal es muy precaria. Y eso hace también que la gente tenga más resistencias o se aproxime diferente a este tema de la transición, ¿no? Pero también que tenga expectativas distintas de su rol en el proceso de transición. Entonces, las empresas nacionales petroleras están sometidas también a pues, que la gente no solo ve que tienen una expectativa respecto de la descarbonización de sus operaciones, por ejemplo, reducir emisiones, etcétera, que todas las empresas deberían estarlo haciendo, sino que hay una expectativa de que la empresa nacional juegue un rol en la transición energética, ¿no? Que esté a la vanguardia de las inversiones en hidrógeno verde, como por ejemplo en el caso de Ecopetrol, o a la vanguardia de la reducción de emisiones de metano, como en el caso de Pemex, etc. ¿Cómo están respondiendo las empresas nacionales de petróleo a esas expectativas y a estos, digamos, nuevos mandatos? Y digamos, ahí nosotros hemos hecho algunos estudios en NRGI que desafortunadamente nos muestran que todavía, digamos, la respuesta es muy tímida, ¿no? Son pocas las empresas que reconocen primero que hay un riesgo de transición, que lo evalúan y que luego trazan planes claros frente a esos riesgos de transición energética, ¿no? De 21 empresas que nosotros analizamos en un reporte hace un tiempo, solo 9 estaban reconociendo que existe un riesgo asociado a la transición energética, solo 4 hacían evaluaciones para entender mejor esos riesgos, y solo 5 mencionaban algún tipo de estrategias para mitigarlos. Y lo que es peor aún, ninguna de esas 21 empresas que analizamos tenía planes consistentes de transición justa. Sí había, y eso es importante decirlo, digamos, algunas iniciativas, sobre todo para trabajadores, para hacer programas de entrenamiento, de capacitación, pero no realmente marcos integrales que miraran de forma más comprensiva ese proceso de transición y de salida, ¿no? Y lo que es más importante, pues muchas de estas empresas siguen invirtiendo, digamos, en la expansión de los hidrocarburos, a pesar de que algunos de estos activos pueden tener importantes condiciones de riesgo, y tienen estrategias de diversificación que son limitadas. Ahí las diferencias son muy amplias entre una empresa y otra, y pues seguramente mis colegas podrán mencionar mejor, pero en general, digamos, las inversiones que se hacen en el sector, por ejemplo, de energías renovables, suelen ser pequeñas, con poca claridad, digamos, de a qué tanto digamos, se va a expandir ese negocio, y por supuesto solo se centran en la diversificación de la empresa como tal, pero no están mirando de manera amplia la diversificación territorial de esos entes locales donde están operando. ¿Cómo podría ser diferente? ¿No? Y con esto cierro mi intervención, no sé cómo voy de tiempo, Gaby, pero em, em, Tienes 2 minutos más. perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo podría ser diferente? Yo creo que hay muchas cosas que las empresas nacionales de petróleo podrían hacer para apoyar esa transición justa en territorios productores, ¿no? Uno,
es transparencia, ¿no? Información. O sea, es muy importante comenzar porque haya claridad para la población, para las autoridades locales, para diferentes actores de cuándo, cómo se va a producir ese proceso de salida del territorio, de cuáles son los campos que están más maduros y que se espera que cierren, de cuáles son los tiempos, etcétera. Segundo, planificación laboral y reconversión económica para los trabajadores, ¿no? Sabemos que allá hay unas habilidades que son muy importantes, que puede ser reutilizada en otros sectores, pero eso necesita un proceso de reconversión que incluya además no solamente a los trabajadores, sino otras poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes y grupos que tradicionalmente han sido marginados y más asociados a la economía informal de esos territorios. Tercero, un proceso de participación muy activa, o sea, traer a la comunidad y traer a la ciudadanía de esos territorios a la discusión de esos planes de transición e incluir esos planes de transición en las, digamos, en los compromisos de las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs, o sea, eso tiene que ser parte de los compromisos del país con la transición energética global. Cuarto, contribuir en ese proceso de diversificación económica regional. De hecho, ya hay programas y seguramente Casio de pronto podrás mencionar algunos, pero Petrobras tiene un programa para capacitar personas vulnerables en temas de negocios, digamos, de sectores energéticos limpios. Entonces, tratar de buscar ese tema, digamos, de contribuir a la diversificación económica local. Y finalmente, pues este tema de la reparación ambiental, ¿no? O sea, garantizar que la salida se da con principios digamos, de reparación de esos pasivos ambientales y sociales que puede dejar la industria en el territorio. Lo dejo ahí, Gaby, y digamos como de alguna manera abre bocas a la conversación más concreta que seguramente nos propondrán Casio y Katia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Caro, por darnos esa mirada panorámica sobre el rol de las empresas petroleras estatales en la región y por contarnos no solamente por qué son importantes, sino también cuáles son las maneras en las que podrían apoyar una transición justa en la región. Ahora me gustaría que nos traslademos a Brasil, gracias a Casio, quien nos va ahora a compartir algunos hallazgos sobre el uso de rentas y regalías de Petrobras en diferentes niveles de gobierno para ver cómo estas cosas funcionan al nivel local. Y también nos va a compartir otras reflexiones sobre los impactos locales de cambios recientes en el portafolio de la empresa. La intervención de Casio será en portugués, así que les recuerdo que si lo requieren, pueden activar el canal de interpretación en Zoom, como se indicó anteriormente y como está también explicado en el chat. Adelante, Casio. A palabra es sua. Graças, Gabriela. Buenos dias a todos e todas. Irei tomar a permissão para falar em português. Então, vamos lá. Sou Cássio, eu sou assessor político no Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, aqui no Brasil, e que a nossa organização se coloca por analisar o orçamento público, né, e tudo que isso implica na ótica dos direitos humanos. Então, para falar de Petrobras, a principal, a maior empresa brasileira, é importante primeiramente dizer que hoje ela se configura como uma empresa mista. Então, ela se coloca como uma empresa de capital, ou seja, por mais que o governo brasileiro detenha a sua estratégia, hoje ela é uma empresa mista. E antes de falar sobre a renda, que é a tarefa que eu combinei com a Gabriela de trazer um panorama aqui do Brasil, é importante trazer o lugar do Brasil, né, nessa geopolítica do petróleo. Cada vez mais o Brasil é um player salutar na mesa global, né, do comércio de petróleo, mas isso tem se viabilizado, como o INESC tem mostrado ao longo dos anos, por volumosos subsídios à oferta e à produção de petróleo aqui no Brasil. Então, cada vez mais o Brasil explora e produz, mas também exporta, se colocando, como eu disse, como um dos principais produtores de petróleo
ao redor do mundo. E isso é importante a gente trazer por conta que aqui no Brasil tem um imaginário de que essa produção, essa oferta do petróleo, não só no âmbito doméstico, mas para oferta ao redor do mundo, que isso traz, né, desenvolvimento, sobretudo econômico, aqui para o país. Só que é o que a gente tem apontado, é que a história não é bem assim e a gente precisa problematizar. Até por conta que há uma disputa colocada aqui no Brasil e também no governo brasileiro de que seja viabilizada novas reservas de petróleo, sobretudo na margem equatorial brasileira. Então, esse imaginário de que a produção, a oferta e a exportação, sobretudo de petróleo, viabiliza o nosso desenvolvimento econômico e social, não é bem assim, e a gente fez o esforço, claro que junto com outras organizações, sobretudo o Observatório do Clima aqui no Brasil, que tem se colocado a provocar esse debate, e a gente analisou a renda do petróleo, né? A renda do petróleo brasileiro, que ela está dentro de uma estrutura, de um desenho, a qual a Petrobras se insere, mas que também existem outras empresas que se configuram e se estruturam dentro desse modelo, que basicamente ele funciona em três modelos, no modelo de concessão, no modelo de partilha e no modelo de cessão onerosa da oferta e produção, e que somente no ano passado, em 2024, essa renda, que nada mais é que a soma do bônus de assinatura, dos royalties, da participação especial e do excedente do óleo produzido, ela somou 138 bilhões de reais aqui para o Brasil, e claro que essa renda, a estrutura, ela é dividida, ela é direcionada para alguns atores, os municípios, os estados brasileiros, a União, né, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, inclusive até para a Marinha. Esses 138 bilhões, então, eles são direcionados a esses entes, os entes federativos, e que aí começa o grande desafio do Brasil. Por exemplo, a renda do petróleo, ela é muito concentrada em poucos estados e municípios, né? E, nesse sentido, quando essa renda chega nesses estados e municípios, não há uma estratégia direcionada para que esses municípios possam se colocar e pensar em como irão fazer essa saída da dependência dessa renda, né? Um outro ponto, quando a gente olha o direcionamento aos estados e municípios, é de que não há um regramento, não há uma transparência também de que essa renda seja convertida a políticas públicas estruturantes, seja saúde, educação e até mesmo, estrategicamente, pensando em fazer com que esses municípios, com que esses territórios possam se preparar para que quando haja quando houver a necessidade de não dependência dessa renda. Isso a gente tem costumado a ver. Um exemplo disso, por exemplo, é o município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e onde existem os raros poços de petróleo onshore no Brasil. A Petrobras, nesses últimos anos, nos últimos governos de Michel Temer e Bolsonaro, ela, é, ela saiu da cidade, ela deixou de explorar essas reservas, esses poços. Outras empresas privadas se colocaram no lugar, mas houve uma redução drástica, por exemplo, do número de funcionários, e isso mostra, por exemplo, o que a dependência, né, da renda e da exploração desse petróleo nessas cidades, nesses municípios, nesses estados, é, pode acarretar num momento onde não houver mais essa, essa renda ou a exploração desse petróleo. Mossoró não se preparou para isso, né?
A gente também pode olhar os municípios do Rio de Janeiro, né? Ao longo da exploração, a partir da exploração das reservas do pré-sal, o desenvolvimento social não foi visto nos municípios do Rio de Janeiro. Eu é, é, me coloco até a provocar de que a situação social, né, do Rio de Janeiro possa até ter se agravado. Mas, quando a gente olha também para a União, né, essa renda não tem permitido muitas coisas para nosso desenvolvimento social e econômico. Somente no ano passado, apenas 0,16% dessa renda, que eu falei foi 138 bi, foi direcionado para ações ambientais e climáticas, né, para a transição energética. Muito pouco, visto primeiramente o nosso potencial e visto também a nossa necessidade. Ano passado, por exemplo, foi um ano salutar para o mundo, mas para o Brasil também, porque a gente teve, por exemplo, as secas no Rio Grande do Sul, as queimadas na Amazônia, seca na Amazônia, e mesmo assim, essa renda sendo tão volumosa, ela é pouco, ela não bem executada e também não é executada do ponto de vista que ela fica represada, seja por judicialização, ou seja, pela falta de critérios na hora da execução. Então, o que eu queria trazer aqui é que é, a renda do pré-sal ela não tem se configurado como um elemento que possa realmente fazer com que a gente possa se desenvolver, que a gente possa se preparar para que a gente não tenha essa dependência eterna é, da produção e oferta de petróleo. Eu tentei resumir rapidamente, não sei se o meu tempo se esgotou, Gabriel. E quem quiser entender melhor, a gente produziu uma nota técnica, destrinchando, detalhando melhor toda essa estrutura da renda do petróleo brasileiro. E eu posso compartilhar. Muchísimas gracias, Casio, por darnos esa mirada sobre la situación en Brasil y Petrobras, que creo que siempre es un referente en la región en el tema de petroleras estatales, y también de llevarnos un poco a la situación en los territorios y en estos impactos y en el uso de las rentas. Muchísimas gracias por tu aporte y ya continuaremos conversando en este seminario. Y ahora me gustaría que viajemos al norte del continente, a México, y para ello invitamos a Katia, quien nos va a contar, a compartir unas perspectivas desde los estados productores de petróleo en México, donde la petrolera estatal Pemex tiene una muy fuerte presencia. Adelante, Katia, estamos con muchas ganas de escucharte. Gracias, Gabriela, y gracias a NRGI por organizar este espacio. Ana Carolina, casi un placer compartir diálogo. Antes de entrar de lleno a un poco a los temas y sabiendo que yo voy a voltear un poquito la perspectiva y voy a hablar un poco más del territorio para entender un poco los retos de la empresa estatal a partir de lo que les voy a contar, quisiera encuadrar solo rápidamente esta primera intervención con algunas consideraciones de contexto. La primera es decirles que mucho de lo que voy a compartirles ahorita es el resultado de una investigación exploratoria que llevó a cabo una organización mexicana de la sociedad civil que se llama Cohesión Comunitaria e Innovación Social, justo con un apoyo financiero de NRGI, que fue muy inédita como investigación porque se centró como con su objetivo de explorar cuáles eran las visiones, los intereses, los objetivos, las aspiraciones de quienes viven en territorios altamente dependientes en torno a la transición energética y que realizamos en una región muy emblemática, sí, de la dependencia, pero también emblemática respecto a la importancia que tiene la empresa o que ha tenido históricamente la empresa ahí, Petróleos Mexicanos. Por razones de tiempo no puedo caracterizar en detalle esa región, pero sí quiero compartirles que se trata de una región productora que principalmente realiza actividades de exploración y extracción de hidrocarburos offshore, aunque también hay centros terrestres logísticos relacionados, y que tiene la particularidad de ser una región con ecosistemas sensibles, donde incluso hay áreas naturales protegidas, una realidad que es muy común en distintas regiones, en distintos territorios en América Latina, pero también que se trata de una región donde se ubica uno de los complejos energéticos más importantes del país,
que cuando inicia comercialmente su producción en los 70s, llega incluso a algún pico, un poco para comprender su importancia, en su mayor pico productivo, por ahí del 2002-2003, solo ese complejo, frente a las costas de Campeche, producía cerca de 2.2 millones de barriles diario, que entonces llegaron a representar el 65% de la producción total nacional de petróleos mexicanos. Y que ahorita particularmente está viviéndose un régimen, o más bien está viviéndose un proceso de declive de ese régimen fósil, que está asociado sí a la disminución de reservas, como señaló Caro al inicio, pero también a decisiones de política energética, priorizaciones, etcétera, y que no hay una ruta que esté gestionando ese declive, ¿no? Y que está configurando una suerte de transición de facto, no planificada, que está teniendo consecuencias en términos de reproducir injusticias, desigualdades históricas existentes, pero también creando nuevas consecuencias de tipo social, ambiental, económico, ¿no? Y creo que es importante decir este contexto porque lo que ahí sucede muestra con mucha preocupación lo que ocurre cuando las empresas del Estado y las instituciones del Estado, que a veces no son tan claramente distinguidas en los territorios, lo que ocurre cuando éstas se repliegan sin responsabilidad, y lo que puede implicar el hecho de que viviendo un declive o un retiro no planificado, no solo nos están habilitando horizontes postpetroleros en esos territorios, sino que además también se están al mismo tiempo eludiendo responsabilidades para reparar los legados, ¿no? Entonces quería como mencionar estos breves elementos de contexto y mi idea es compartir con ustedes dos puntos. El primero un poco es cómo se está viviendo hoy ese declive que no es gestionado en esa región productora, y después, a partir de las visiones e intereses que nosotros pudimos identificar a partir de esa investigación, cuál es una posible agenda para construir un futuro postpetrolero. Y brevemente para como el primer tema de cómo se está viviendo hoy, en estos territorios, y creo que eso es algo que vive en otras regiones en nuestro continente, el futuro sin petróleo y la transición ya no son como posibilidades abstractas, ¿no? Son experiencias que se están viviendo, y que las retracciones del sector petrolero están marcados pues por la pérdida de empleos, abandono institucional, repliegue de inversiones. Lo que esto ha significado en términos muy profundos es que la idea de boom, de bonanza, de promesa del desarrollo, ¿no? Asociada a la actividad petrolera ya no opera como horizonte colectivo en estos territorios. En su lugar, más bien, hay vivencias cotidianas de declive que tienen impactos en modos y medios de vida, o sea, muy sentidamente, pero también en impactos en términos de cómo se configuran las identidades, la cohesión, la seguridad en esos territorios, y que están movidas como por narrativas de desgaste, de incertidumbre, de necesidades de otros marcos de sentido, ¿no? Ahí donde se ha perdido esto. La otra cosa también es que son territorios en los que se están viviendo, a pesar de las precariedades estructurales, muchos activos y capacidades que no son siempre reconocidas, pero que se expresan siempre en prácticas organizativas, en conocimiento del territorio, en búsqueda de alternativas de medios y modos de vida que también están sucediendo al mismo tiempo, normalmente sin el apoyo y sin una estrategia consistente por parte no solo de las empresas petroleras, sino de los distintos gobiernos en distintos puntos, ¿no? Em, un elemento central que nosotros identificamos en este estudio que hicimos es que las aspiraciones van más allá del ingreso monetario, o sea, más allá de las necesidades de pensar la distribución y la redistribución de los efectos que tienen las transiciones energéticas. Hay una centralidad en términos de la agenda de remediación, de reparación, de restauración, ¿no? Está como al mismo tiempo estos dos registros temporales en los que hay una necesidad muy sentida de pensar futuro, pero hay una claridad muy contundente de necesitar hacerse cargo de los legados
pasados, ¿no? Que se expresan en una serie de, sí, de pasivos, pero yo los llamaría como más daños que están en la memoria colectiva, y que exigen en este momento no solo procesos de reparación, sino también garantías de no repetición en un escenario de transformaciones energéticas. Hay mucho más que decir sobre cómo se está viviendo, pero solo quería dar un panorama y en términos de lo que nosotras logramos identificar específicamente como agendas, intereses por parte de las comunidades y las personas, quiero destacar solo 5 puntos. Hay como una necesidad muy importante de construir lecturas históricas y territorializadas de los del régimen energético que va saliendo, de los impactos que tuvo, de las formas de dependencia, y ahí hay ideas en torno a la necesidad de hacer auditorías independientes, estudios territoriales sobre desigualdades energéticas y registros públicos de eventos críticos ambientales, sociales, ¿no? Hay también hay como intereses y temas en torno al reconocimiento de las afectaciones y al diseño de mecanismos de reparación para identificar, sí, los daños acumulados y para diseñar esas estrategias de reparación que pasan por un asunto muy central que es la construcción de fondos públicos y privados, ¿no? Para esos procesos de restauración. En el tercer punto hay también un interés muy grande por la idea de construir medidas actuales para amortiguar los efectos del retiro fósil y para garantizar sostenibilidad social y fiscal, que ya un poco de eso habló Ecasio, y que en el caso concreto de México están expresándose en la necesidad de generar estructuras de vinculación laboral con juventudes, planes territoriales de infraestructura básica, tarifas justas incluso en términos del suministro eléctrico, por ejemplo. En cuarto punto hay también como mucho interés en términos de cómo se hacen rediseños institucionales y presupuestales para corregir ciertas asimetrías que se han vivido históricamente dentro de los propios territorios, al interior de las propias regiones productoras. Y como último punto, y con esto cierro, Gaby, un punto central también que es la creación de fondos y de instrumentos financieros para poder generar, digamos, esquemas distintos, fiscales, que permitan financiar la reparación. Hay un asunto muy importante relacionado con el hecho de que frente a las omisiones por parte de la empresa, del Estado y por parte de las autoridades y de las instituciones del mismo, no hay una estructura en este momento diseñada fiscalmente no hay una arquitectura financiera para hacerse cargo de esos procesos de reparación. Y ese es un tema muy clave dentro de toda la agenda posible para pensar una transición que efectivamente sea justa. Increíble, muchísimas gracias, Katia, por ese aporte tan enriquecedor que nos ha hecho viajar a México y conocerlas y sentir esas experiencias en los territorios mexicanos, sobre todo esa evolución de las actividades de la empresa y de su impacto en las poblaciones. Em, Quisiera primero darle las gracias a nuestros tres ponentes por estos aportes iniciales, pero antes de dar paso a las preguntas de los participantes que nos acompañan, me gustaría plantearles dos temas que desde NRGI consideramos centrales para esta conversación. El primero tiene que ver con el papel de las petroleras estatales en las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs, ¿no? Que es un tema muy del momento, porque justamente esta semana en Nueva York se da a cabo la cumbre que organiza el secretario general en el marco de las expectativas de la presentación de NDCs, ¿no? Em, Sin embargo, pues a pesar del enorme peso en términos de emisiones y en la economía y todos los puntos que los tres han mencionado, pues las petroleras estatales muchas veces no aparecen en estos planes, ¿no? Que son básicamente compromisos nacionales de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático en el marco del Acuerdo de París, algo muy serio, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles a los tres, ¿qué acciones concretas creen ustedes que deberían contemplarse respecto a estas empresas en el marco de las NDCs? Comencemos con Ana Carolina.
Gracias, Gaby. Pues yo creo que lo más importante es que se incluyan las empresas nacionales petroleras en las NDC, que eso no está pasando, ¿no? Son estas empresas súper importantes, un vehículo, digamos, mayúsculo del Estado en materia de hidrocarburos y pocas NDCs realmente incluyen acciones que tienen que ver con estas empresas como parte, digamos, de sus compromisos con la agenda climática. Entonces creo que partimos como de esa base, ¿no? Luego tiene que ver más con un tema de la descarbonización de la misma empresa, ¿no? Porque mientras hay un proceso de transición y digamos que pasamos, digamos, en unas décadas a un mundo, digamos, donde hay un consumo menos importante de petróleo, pues tenemos que garantizar que lo que se produce de manera eficiente y es menos contaminante, ¿no? Entonces hay una agenda importante de reducción de emisiones en las operaciones de estas empresas y, digamos, de manera muy importante el tema de la reducción de emisiones de metano, ¿no? Que son especialmente dañinas y especialmente dañinas desde el punto de vista, digamos, de las comunidades que rodean las operaciones. Eh, pero además, digamos, de esta agenda de descarbonización, yo diría que hay un tema de, como lo mencionaba yo, también de pensar en cuál es el rol que debe cumplir la empresa nacional petrolera en este nuevo mundo, digamos, postpetróleo, ¿no? Pues por un lado, digamos, ser una punta de lanza a nivel territorial, para apoyar ese proceso de transición justa. La empresa ha sido como un eje muy importante, pero necesita, digamos, de la conversación con otros actores a nivel subnacional, con los gobiernos locales, con el gobierno nacional, con las comunidades, para pensarse las nuevas, digamos, ejes de prosperidad para esas regiones petroleras, ¿no? Y yo creo que ahí la empresa tiene un compromiso importante con ese diálogo. No es el único actor que debe estar presente, es importante, pero es un actor muy importante. Entonces, eso es clave. Pero luego en algunos casos hay empresas que efectivamente tienen la posibilidad, la capacidad financiera, digamos, y la capacidad técnica para entrar a negocios de bajas emisiones, ¿no? O para entrar, digamos, al tema de las energías renovables. Entonces, ¿qué tanto, digamos, esas empresas se vuelven también punta de lanza en un proceso de transformación, ¿no? Y depende ahí de la empresa, digamos, hay empresas como Pemex en una situación financiera muy complicada, pero hay otras empresas, digamos, como Ecopetrol, lo que decía, ensayando, digamos, negocios de bajas emisiones, hidrógeno verde, etcétera. En todo eso, por supuesto, es fundamental que las empresas se planteen esos negocios también de una manera distinta, ¿no? Tratando de superar de alguna manera los errores del pasado, de simplemente pensar como la mirada solamente de ganancias y tratar de entender cómo esos negocios contribuyen al desarrollo territorial. Pero ahí hay un rol importante que empieza por incluirlas, incluir esas empresas en las NDCs y, digamos, incluir este tema de transición justa en las NDCs, que tampoco necesariamente está presente. Uhum. Muchas gracias, Ana Caro. Cássio, Bem, eu estou entendendo que faz parte de uma mesma lógica, não só aqui no Brasil, mas nos outros países que a gente tem ouvido aqui pela Ana Carolina e pela Kátia, de que não há uma espécie de um intertravamento, né? Não há, parece que as empresas, aqui no caso a Petrobras, não sentam na mesma mesa com os com a parte do governo que vai propor a NDC, porque não há um distanciamento, né? Se por um lado a NDC do Brasil se coloca a eliminar, né, passar por uma graduação da eliminação da dependência, né, e das emissões, a Petrobras, no caso brasileiro, ela tem apostado cada vez mais na oferta e na produção. Ela tem abandonado outras atividades, mas passa, né, há já alguns anos e promete para esse próximo período, no curto e médio prazo, apostar na produção e na oferta. Isso, quando a gente analisa o plano estratégico da empresa, a gente percebe isso muito nitidamente por conta que o volume robusto de investimento se dá para essa atividade, e não no esforço de transformar a empresa em uma empresa de energia com alto, né, teor de esforço para pesquisa
e desenvolvimento para que a gente possa, por exemplo, reduzir a nossa demanda, né, interna, né, que hoje é muito atrelada aos combustíveis fósseis, sobretudo em determinados segmentos econômicos, atividades econômicas. E isso a gente vê, inclusive, quando a gente fala sobre a renda, porque parte da renda tem ido para o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil e poderia servir para que a gente pudesse investir cada vez mais no desenvolvimento e tecnologia para fugir dessa dependência. Mas não, quando essa renda, por exemplo, chega ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, apesar de ser pouco, esse pouco está sendo atrelado majoritariamente à pesquisa para petróleo, né? Ou seja, continua a mesma estrutura, a mesma lógica, perpetua, né, o Brasil como esse player que eu falei lá no início e não está casado com a NDC, né? A nossa NDC que coloca as nossas metas, mas que a principal empresa, que poderia ser uma empresa de energia, não tem conversado e não está intertravada, como a gente chama no setor elétrico, não tem esse intertravamento entre as nossas metas climáticas e as propostas que a Petrobras tem se colocado ano após ano nos seus planos e nas suas ações concretas aqui no Brasil. Gracias, Katia. Muchísimas gracias, Casio, por esa explicación y por compartir con nosotros esta falta de articulación en el caso de Petrobras con otras entidades responsables por avanzar en los compromisos climáticos de Brasil, que ahora pues son noticia de cada día. Katia, cuéntanos un poco cómo ves tú el tema de Pemex y las NDCs. Sí, o sea, coincido con lo que planteaba Ana Carolina en el sentido de que no están incorporadas las empresas. En el caso de la NS de México, además tiene una doble dimensión que me parece todavía más estratégica, que es que no solo está la empresa petrolera, sino tampoco la empresa eléctrica, y que ahí hay una simbiosis muy importante entre ambas en términos de las metas específicas de reducción de emisiones. Y ya no digamos que las NDCs no aborden estos temas que vamos identificando que son muy importantes desde los territorios, como la consideración de todas estas obligaciones de reparación, ¿no? De daños, y de mecanismos específicos de gestión planificada ahí donde ya está sucediendo el retiro de infraestructura. Entonces diría eso, pero además creo también que sí agregaría la necesidad de que pensáramos nuestras NDCs pues con un foco de justicia territorial, porque lo que sí está pasando también es que esa misma empresa que no tiene una serie de obligaciones de reducciones específicas, etcétera, en la propia NDC, opera de manera diferenciada en distintos territorios, ¿no? Entonces hay ciertos lugares en los que todavía es una empresa que tiene una serie de actividades que son rentables, comerciales, que le implican, por ejemplo, alianzas con empresas privadas, ¿no? Pero estoy pensando un poco a raíz de lo que yo compartí en si no logramos en nuestras NDCs incorporar estos enfoques de justicia territorial, de pronto aquellas regiones donde ya no está habiendo producción, donde ya, digamos, por la vía de los hechos hay una situación de retiro em, y de declive, estaríamos como quedándonos sin la posibilidad de que haya un compromiso específico sobre cómo atendemos los daños acumulados y tal. Entonces creo que es un ejemplo, pero me parece también que nuestras CNS en relación con las empresas del Estado necesitan también diversificar la propia mirada dentro de los propios territorios, ¿no? Entonces diría esos puntos, Gabriela. Muchísimas gracias por esa contribución, Katia. Em, yo quisiera aprovechar que estoy aquí moderando y hacer una segunda pregunta, pero antes quisiera invitar a los participantes a que vayan poniendo preguntas en el chat. Ya tenemos ahí, veo una o dos, pero si pueden ir poniendo cualquier duda o inquietud en el chat para poderlos atender. Em, y la razón por la que quiero hacer esa segunda pregunta es para llevar esta conversación nuevamente a los territorios, a lo local. Y para mí, nuevamente, un tema fundamental en esta discusión es el financiamiento local.
Históricamente, como los tres han mencionado, las petroleras estatales pues han sido fuente clave de recursos para municipios, gobiernos locales y para las economías de territorios productores, ¿no? No obstante, muchas veces estas rentas pues no han sido utilizadas de la manera más sabia, pero igual han estado presentes y han sido y continúan siendo importantes. En el panorama que enfrentamos, pues estas rentas van a ir disminuyendo con la transición energética. Creo que aquí hay una pregunta interesante sobre cómo deberíamos plantear la discusión sobre cómo vamos a cubrir esa brecha y garantizar la equidad en los territorios y que no perdamos servicios sociales, que podamos continuar encendiendo la luz, digamos, en los territorios, ¿no? Em, Me gustaría plantearles esa pregunta nuevamente a los tres antes de abrir a preguntas de nuestros participantes. Nuevamente, me gustaría comenzar con Ana Carolina. Gracias, Gaby. Bueno, la pregunta me parece súper importante porque efectivamente para mí la resiliencia fiscal es uno de los ejes principales de ese proceso de transición justa en los territorios, ¿no? Y especialmente en esos territorios que durante años han vivido, digamos, de la renta petrolera. Y yo diría que esta es una de las principales razones por las cuales la transición tiene que empezar ya. Y tiene que empezar ya porque es que todavía hay recursos. O sea, la gente a veces dice, no, es que no se puede pensar en el mundo postpetróleo porque pues todavía hay petróleo y va a haber petróleo y efectivamente, justamente, todavía hay petróleo y todavía hay rentas que llegan y es justamente el momento donde todavía hay recursos para poder utilizarlos en pro de esa transición cuando hay que empezar a planear esa transición, sobre todo si la perspectiva es que se va a dar, ¿no? Y lo cierto es que se va a dar, ¿no? Se va a dar en algunos casos más temprano, en unos casos más tarde, pero se va a dar, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como una de las principales razones para mí de la urgencia, esa necesidad de construir resiliencia fiscal, porque estos son procesos que toman décadas, esto no se hace de un año para otro, ni es un recurso que se reemplaza simplemente, cambiamos el petróleo, ahora ponemos aguacate o ahora ponemos todo esto y ya esto todo se va a reemplazar con una sola fuente, ¿no? Es muy posible que reemplazar este tipo de rentas que han sido, digamos, tan importantes, no se logre, digamos, con una sola fuente de ingresos, ¿no? Y por eso yo diría que una punta de lanza fundamental en ese proceso, pues la diversificación económica territorial, ¿no? La capacidad que tengan los territorios de generar, digamos, mayores ingresos, de reducir la dependencia de las transferencias externas, que han sido, digamos, muy importantes en estos territorios, va a ser muy importante. Pero no solo, ¿no? Digamos, seguramente tendrá que ir acompañado de una acción del Estado, de un compromiso del Estado por garantizar, digamos que por lo menos hay algunas necesidades básicas y algunos servicios básicos que mantienen su prestación, de buscar, digamos, recursos alternativos. Yo diría también que en muchos casos Gabriela y colegas, ha habido también un problema de ineficiencia, que yo creo que tú lo mencionabas, Casio, en la ejecución de los recursos. Entonces, a veces no es que no hayan recursos, sino cómo se están ejecutando, ¿no? Digamos, vienen recursos de diferentes fuentes, pero se ejecutan en proyectos de manera aislada, en proyectos no estratégicos, no necesariamente con la intención de construir esa capacidad de diversificación de las economías. Entonces, tiene que haber, digamos, como una acción mucho más deliberada por mirar con lupa cuáles son los proyectos que estamos financiando con los recursos que todavía existen en los territorios. Y finalmente diría que también hay un compromiso muy importante de la comunidad internacional, ¿no? Esto no puede ser que hacemos todos estos compromisos, estas son las regiones que han producido la energía del mundo por más de un siglo, ¿sí? Entonces, hay un compromiso de alguna manera ético de la comunidad internacional de apoyar una transición justa y de apoyar un proceso, digamos, de reconversión económica, productiva, en esas regiones que le han dado la energía al mundo durante tantos años. Gracias, Ana Caro. Eh, Potentes comentarios. Casio, ¿qué opinas? Tem- tenho um alinhamento com o que a Ana Carolina trouxe. No entanto, no caso brasileiro, vocês devem saber, nós temos um grande potencial renovável, né? Para além da matriz elétrica, né? Que já tem um histórico de renovabilidade por conta das hidrelétricas. No entanto, quando a gente pensa em
diversificar a nossa economia para além dessa dependência dos combustíveis fósseis, hoje, por exemplo, o Brasil não se a gente comparar com o caso venezuelano, que tem essa dependência majoritária e quase que integral ao petróleo. O caso do brasileiro não é bem assim, por conta que temos, por exemplo, o agronegócio, a soja, que, né, a mineração, que configura essa diversificação econômica, mas também gera essa dependência. Então, o que a gente tem problematizado aqui no INESC é que a gente aproveite, né, essa janela de oportunidade, utilizando essa renda do petróleo, para diversificar ainda mais a nossa economia, mas problematizando, né, a primarização da economia, né, que essa janela não perpetue, né, que a gente continue primarizando, né, a nossa economia, por exemplo, no caso do hidrogênio verde, que se ele vier a se viabilizar, ou que a gente seja meramente venha se configurar como um país que venha hospedar data centers, como hoje está acontecendo aqui no Brasil, mas que a gente aproveite para se recolocar nessa reestruturação global, né, que pode vir a acontecer com a transição energética. Então, para além da diversificação econômica, o que a gente tem colocado é a necessidade de repensar a ideia de primarizar de perpetuar a primarização da nossa economia, aproveitando essa janela de oportunidades. Gracias, excelentes puntos. Sobre todo, como mencionas tú, de una economía que ya está bastante diversificada, ¿no? Y cuáles son entonces, en ese caso, las estrategias que se podrían contemplar. Katia. Yo agregaría a lo que han dicho también como una cautela en términos de pensar cómo queremos propiciar esos modelos de diversificación productiva y económica, bajo qué paradigmas, ¿no? Como para no pensar, digamos, que un territorio que ha producido la energía, que vive hoy los efectos de décadas enteras de extracción de petróleo y gas, pues mañana sea un territorio que desarrolle proyectos de extractivistas también, y no me refiero solo a los energéticos, ¿no? Sino que vuelva a reproducir modelos de enclave. Con frecuencia vemos ahora, pues nos vamos del petróleo al turismo, ¿a cuál? Al masivo, ¿no? O nos vamos ahora del petróleo a los renovables, ¿a cuál? Pues a unas superplantas de hidrógeno verde, ¿no? O nos vamos, en el caso, por ejemplo, de Carmen, pues a la alternativa que es la plantación de aceite de palma. Entonces ahí solo pondría en la mesa también, sin tener una respuesta definitiva, pero sí la cautela de evitar que la diversificación económica y productiva siga reproduciendo una serie de paradigmas extractivistas y de daño a los territorios. Y luego agregaría a lo que han mencionado que efectivamente, o sea, hay una agenda muy importante todavía que no hemos logrado consolidar en México y en la región, de transparencia, de uso efectivo de los recursos, de acceso a la información. Es muy impresionante cómo las personas en los territorios no tienen necesariamente claridad de cómo se ejercen los recursos públicos que vienen derivados de la actividad petrolera. Y que esa agenda que la tenemos que seguir trabajando, de transparencia, de gobernanza de los ingresos, etcétera, creo que también sí tiene que abrir una nueva de fondos públicos etiquetados específicos, ¿no? Para los procesos de diversificación productiva y económica, para los procesos de reparación, instrumentos financieros distintos, fideicomisos de restitución territorial, bonos de salida responsable, con reglas de operación para proyectos específicos, ¿no? Cosas que hemos ido como conversando y ensayado en la región, y que necesitamos ir trabajando paralelamente, ¿no? Sí seguir con nuestra agenda de transparencia del ejercicio actual, pero en las otras empezar a pensar una arquitectura financiera distinta, ¿no? Y creo que hay un tema por ejemplo, que hemos ido conversando por aquí y por allá, que tiene que ver con bonos de salidas responsables. Ahí hay camino que recorrer, pero diría eso, Gaby. Muchísimas gracias, Katia. Nos has dado muchísimo que pensar. Me gustaría ahora tratar de invitarlos a reflexionar sobre algunas de las preguntas que ahora que han aparecido en el chat de nuestros participantes.
La primera viene de Megan Darby y ella nos pregunta por qué las petroleras estatales se resisten, digamos, ¿no? A la idea pues, de manejar, de mitigar los riesgos de transición, los riesgos de activos varados, ¿no? ¿Quién está influenciando tal vez estas estrategias o esa miopía, digamos, sobre estos aspectos? Creo que es algo que los tres han tocado de una u otra manera, o sea que pongo esa pregunta sobre la mesa. Ya por temas de tiempo, voy a reducir las otras brevemente. También hay una pregunta sobre la industrialización verde y cómo ven ustedes estos prospectos. También hay una pregunta sobre cómo reconvertir modelos de negocio de petroleras estatales hacia la energía renovable, a esa transformación, digamos, de producir petróleo a energía renovable, quedándose en lo renovable. Y también hay una pregunta más orientada a Katia sobre el tema de las reparaciones, ¿no? Que creo que es algo que de alguna manera los tres han tocado, pero también es algo súper importante en el sentido de cómo no continuamos reproduciendo las mismas dinámicas de exclusión, de inequidad y y de abuso al medio ambiente, ¿no? Cómo, cómo hacemos un cambio fundamental en esta oportunidad que nos presenta una transición justa. Así que ahí les dejo la tarea en algunos segundos de tratar de responder algunas de estas inquietudes. Bueno, posso iniciar? Por favor. Tentando responder lá as duas primeiras perguntas, eu acho que no caso brasileiro tem influenciado muito. Em primeiro lugar, é a conjuntura global. A partir da guerra no leste europeu, houve uma concentração de necessidade de outros países de importar o nosso petróleo. E isso é visto aqui, né, a conjuntura global influenciando a conjuntura nacional. Então, é visto aqui como uma oportunidade, já que a gente está, né, alguns estudos e a própria Agência Internacional indica que o pico da demanda se aproxima. Eles encaram isso como uma oportunidade de trazer renda, por exemplo, né? Visto esse alto consumo e que em determinado momento no próximo período esse consumo essa demanda pode vir a começar a reduzir. No entanto, quando a gente olha a indústria, né, o esforço para construir uma economia industrial verde, a gente até pode olhar para alguns casos aqui no Brasil. Há planos que o governo Lula tem se colocado, mas, de novo, ele não tem se articulado com, né, com a estratégia da Petrobras, que está muito orientada a atender essa conjuntura global, né, que eles entendem ser a única. Então, aqui no caso brasileiro, eu penso que é isso, é uma conjuntura global influenciando e uma falta de articulação entre, né, o governo, os seus planos e a principal empresa de petróleo, que é a Petrobras. Ujú. Gracias, Casio. ¿Algún comentario ya de manera más global sobre los temas puestos sobre la mesa, ya sea Katia o Ana Carolina? Son muchas preguntas, es muy difícil, pero quiero hacer eco de lo que mencionaba Ana Carolina, especialmente de cara a COP, de cara a NDCs, de cara a todo este proceso de cierre de año que estamos viviendo, donde estamos conversando mucho sobre estos temas. Yo creo que sí necesitamos seguir consolidando este diálogo en torno a son Estado y son empresas, ¿no? Lo pienso mucho en el caso particular de Pemex y en esa medida tienen una obligación distinta, tienen una obligación mayor de asumir una serie de obligaciones, de retos desde el punto de vista jurídico, pero también político. Tienen que ser las puntas de lanza, ¿no? Entonces creo que traerlas como en esta conversación al centro del debate y empezar a empujar desde ahí me parece que es súper central en la región. Entonces, diría eso, me quedaría de este seminario con esa idea de la importancia de que no soltemos la conversación sobre el rol distintivo que tienen y que tienen que tener, ¿no? Excelente punto. Ana Carolina, ¿algunas palabras ya para cerrar? No, pues mira, solamente decir que ese punto que hacen sobre la resistencia de las empresas
también tiene que ver con los dilemas que ese tipo de empresas enfrentan, ¿no? Porque al final tienen un mandato de protección, digamos, de sus ingresos, pero también tienen un montón de mandatos no comerciales, de asegurar el aprovisionamiento de energía, de asegurarse, digamos, que el aprovisionamiento de petróleo permanece en el país, etcétera. Y pues NRGI justamente está trabajando en un framework, como en un marco que podría pues apoyar por lo menos a guiar el tipo de preguntas que tanto las empresas nacionales de petróleo como los gobiernos, como los ciudadanos que deben estar atentos al accionar de estas empresas, pues deben estarse haciendo para tratar de balancear un poco cómo proteger esos ingresos y al mismo tiempo promover esa ambición de industrialización verde. Pero lo dejaría ahí para, digamos, continuar después. Muchísimas gracias. Evidentemente hay mucho, mucho de lo que hablar. Quisiera agradecer a nuestros excelentes panelistas, Ana Caro, Casio y Katia, por sus aportes tan claros y tan enriquecedores, y a todas las personas que se conectaron hoy. Desde NRGI quisimos que este primer webinar coincidiese con la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana del Clima en Nueva York. Pues porque, como dijimos al comienzo, es fundamental ampliar y profundizar esta conversación sobre petroleras estatales y transición justa. Y creo que este seminario nos ayudó a hacer un primer aporte, pero todavía hay mucho que abordar. Este es el primero de 3 seminarios y mi compañera Emma está poniendo los detalles y los enlaces para que nos acompañen. Y quisiera también agradecer a nuestro equipo de interpretación, porque es importante tener esta conversación en diferentes idiomas para poder realmente entendernos y compartir y aprender los unos de los otros. Muchísimas gracias a ellos por su apoyo y también a quienes nos siguieron desde distintos países de América Latina y especialmente de África y de Europa. Gracias por su interés en América Latina y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, chao.